No tengo destino, el destino me olvidó. No tengo destino, hace tiempo me olvidó. Caminar las calles sin saber a dónde voy. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Hey. Nosotros tenemos varios amigos en común y muy entrañables, por cierto, los cuales nos unen de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Por carácter transitivo. Exactamente. Uno es Edelmiro. Exacto. Un personaje que para la música de rock nacional fue clave. Yo a Edelmiro lo conozco del año, creo que 73, menos, 72. Lo conocía de Edelmiro, lo conocía de Almendra, por supuesto, ¿no? Claro. Pero digo, estuve con él porque me hizo amigo de Gabriela en el Acusticazo.
Claro, el acusticazo con Gabriel y con Porchetto. Gabriel estaba Porchetto, Delmiro tocaba con David Lebón. David Lebón. Tocaba David Lebón y Delmiro y acompañaban a Gabriela. Y ahí enganchamos con Gabriela y fuimos amigos siempre, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a tener una relación con Delmiro y con Gabriela desde el año 72, 73, más o menos. Yo teniendo relación a nivel profesional y a nivel de amistad con Edelmiro, él me hablaba mucho de vos. Él me contaba cosas tuyas, de cómo eras, de lo que hacías, de lo que te gustaba, de lo que hacían juntos. Y cuando estuvimos en Los Ángeles también había como una especie de halo de esa amistad que había quedado desde la Argentina. Y uno, bueno, cuando estaba en el extranjero siempre recuerda esas cosas, ¿no? Sí, sí. Uno se vuelve bastante melancólico, ¿no? En el extranjero, sobre todo cuando es arrastrado al extranjero, ¿no? Sí, yo tuve que exiliarme más o menos en el 78, a fines, yo no era consciente de cuándo eran las fechas, pero más o menos en el 78 yo me exilié, tuve mucho tiempo afuera, estuve en Los Ángeles. Bueno, primero recorrimos toda Latinoamérica para ver dónde parábamos y Latinoamérica era un desastre en ese momento, excepto Costa Rica, que no tenía militares. Y estando en México, ya habíamos llegado a México con Michelle, que era mi manager, teníamos únicamente un teléfono que era el de Delmiro y Gabriela, y ellos nos invitaron a su casa. La verdad que es una cosa increíble. Cuando llegamos a Los Ángeles, fue impresionante conocer Los Ángeles en ese momento. Era un momento muy especial de Los Ángeles. Era como el último coletazo del rock, ¿no? Yo ni bien llegué, vi tocar a Bob Dylan, fuimos con Edelmiro a ver a Grateful Dead, a Santa Bárbara, fui a ver a tocar a Johnny Mitchell, a Johnny Winter, fuimos a una presentación, a la puesta de la estrella de Crosby, Stills & Nash, en la Hollywood Boulevard. Claro. Me acuerdo que fue impresionante porque a los 2 días nomás que llegué, yo salí a la calle y había un avión que dibujaba una estrella y ponía CSN, ¿viste? ¿No? Entonces le pregunté a Gabriela qué podía hacer y me dice, me parece que es la estrella que le van a poner a Crosby, Stills & Nash. O sea, un avión que dibujaba, ¿no?, con un humo, una estrella y ponía Crosby, Stills & Nash. Así que fui ahí, estuve al lado de esos tipos y dije, bueno, estoy en la gloria realmente, ¿no? Yo creo que de alguna manera en Argentina está pasando algo bastante parecido en cuanto al reconocimiento de esa playa de músicos de la primera época que hicieron una huella, marcaron una huella muy profunda dentro de la música nacional, ¿no? Y ahora me da la sensación como que, bueno, no será lo de Estados Unidos, pero estamos teniendo como una especie de reconocimiento de... Bueno, pero espiritualmente es lo mismo, digamos. Lo que pasa es que uno cuando vos empezaste y cuando yo empecé más tarde que vos. Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, Box Day era el grupo, ¿no? Me acuerdo de anécdotas de Box Day increíbles, que vos no las sabés porque... ¿Como cuál, por ejemplo? Yo toqué en Barrock, en el segundo Barrock que se hizo en el Velódromo. Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, que empecé a trabajar de telexista. El telex es una máquina de escribir que se comunicaba con el mundo, era el antecesor al fax, claro, digamos, ¿no? Yo trabajaba en Transradio, después trabajé en Entel. Y ya había pasado un primer Barrock en el Velódromo y venía el segundo Barrock. Yo estaba acá en Buenos Aires y Ripoll, que gustaba de lo que yo hacía, me puso a tocar en ese Barrock, en donde Almendra ya no existía porque se habían separado. Tocaba Edelmiro solo la guitarra, sí, me acuerdo. En el 72. Ahora 72, sí, exactamente, ¿no? Antes del 73 que se hiciera la película de Barrock, que estamos también sí, ahí. Sí. Vos estás ya con Box Day y yo toco por primera vez con los grandes, sí, con Box Day, con Arcoiris, con el Billy Bond, ¿no? Los únicos 2 nuevos éramos en esa película Sui Generis y yo. Sí. Pero el Barrock anterior que se hacía en el Velódromo, yo subí a tocar a las 3 de la tarde y como a todos los nuevos le tiraban de todo, ¿viste?
A mí me tiraron de todo. Lo que pasa es que las cosas eran... estaba tan lejos la gente del escenario que no llegaban. Caían todas en la mitad, ¿viste? Claro. Pero agarraban las plantas así con las raíces y todo y nos tiraban de todo. ¡Bajate! Y nos gritaban, ¿viste? Y yo cantando solo con la guitarra ahí, ¿viste? Pero para mí fue una experiencia maravillosa porque el que me puso a tocar ahí fue Ripoll, que tenía la revista Pelo. Y yo me acuerdo que antes de la actuación de ustedes, tocó un grupo uruguayo. Ah, Raíces. Raíces. No sé si se llama Raíces o se llamaba... Era el negro... El negro Rada. El negro Rada. Sí, yo no sé si era Raíces, puede ser Raíces. Me parece que era Raíces, sí, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, era un grupo increíble y que la gente, yo no sé si vos te acordás lo que pasó, ahora estaba en el camarín. No, los yo echó del escenario. Yo lo vi. La gente los echó a mí del me escenario parecían alucinantes los tipos. Claro, pero la gente los echó del escenario porque tenían que tocar ustedes. Claro. ¿Viste? Y yo no lo podía creer eso, ¿viste? Porque decía, ¿por qué no dejan que termine de tocar si es un grupo que está sonando bárbaro? Claro, estaba sonando impresionante. Sonaban increíbles, sí. ¿viste? Y cantaba el negro Rada. Una de las características que tenía era que incluía negros dentro del grupo, claro. Cosa que en Argentina no se había dado nunca. Nosotros habíamos tenido en la primera época un tumbadocero puertorriqueño, que se llamaba Rolando Morrison, pero nos duró muy poco, justamente por problemas de racismo, que había problemas de racismo. Entonces, que apareciera un grupo, yo no sé si eran muchos los negros que tocaban en ese grupo, pero Rada parecía mucho. Claro, o sea, con Rada parecía mucho, ¿viste? Sí. Y era buenísimo. No, y además la música que tocaban era una música más latina, tipo Santana. Claro, sí, con sonaba Santana. como eso, sí. Y yo me acuerdo que ahí nos conocimos con el negro Rada. Y a mí me dio tanta vergüenza que el público se manifestara de esa forma que fui y le pedí disculpas al negro Rada. Le dije, yo en nombre de toda esta gente te pido disculpas. Claro. Le digo, porque la gente esta lo que quiere es ver a Box Day, que es su grupo preferido. Y ellos, en realidad, los flacos de Box Day, deben estar en este momento preocupados. Sí, y encantados con la música que hacían ellos. Claro, yo les dije, mirá, los flacos yo no los conozco, pero son músicos y yo creo que ellos estarían encantados con cómo suenan ustedes y estarían desencantados de cómo reacciona el público que los quiere ver. Sí, por supuesto. Esa anécdota, pero bueno, las violencias, mirá. Siempre que nos encontramos con el negro Rada, nos acordamos de ese día. De ese episodio, porque ahí lo conocía el negro Rada. Sí. Y ahora está bueno que ahora, en este momento, por ejemplo, la gente está muy copada con la música de Uruguay. Por ejemplo, se hicieron muy famosos La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, el Cuarteto de Nos, las Murgas, Agarrate Catalina, Falta y Resto. Sí, cualquier cantidad. Ana Prada, por ejemplo, que es una piba que canta con Teresa Parodi. Y bueno, sin contar los que nosotros admirábamos de Uruguay, que eran los Shakers. Bueno, los Shakers llegaron, yo creo que fue el paradigma. Eran tan buenos como los Beatles. No, eran mejores que los Beatles. Eran mejores que los Beatles porque lo estaban haciendo con los dientes, ellos, ¿viste? Exactamente. Esos eran sudamericanos de Uruguay. Hacer eso en Uruguay, en Argentina, en esa época, había que ser un superhombre. Sí. Lo que pasa es que nunca fueron valorados en la magnitud que deberían haberlo sido por una cuestión geográfica, creo yo. Y además tampoco nunca tuvieron la consistencia de ser un grupo que duró mucho tiempo, digamos. Duró 2 años nada más, hicieron dos o tres cosas geniales. Muy poquito, Después vinieron para acá, me acuerdo, a Buenos Aires, que los había agarrado Billy Bond para hacerle un disco, qué sé yo, pero después ya no pasó más nada, ¿no? Pero los Shakers quedaron en la historia de la música realmente. O sea que en este momento que la gente de Argentina guste de los grupos uruguayos me parece una muy buena cosa realmente. Sí, habla bien de nosotros. Habla bien de nosotros, habla de que somos un poco más adultos. Estamos más abiertos. Sí, exactamente. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos,
paz para este mundo traerán. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Yo igual me acuerdo de la primera vez que te vi. Muy bien. No me acuerdo el lugar en sí, pero me acuerdo, tengo como la imagen. Me parece que tenías una campera Lee, ¿viste? Y andabas con esas guitarras acústicas, ¿viste? Muy características, muy típicas. Y pasó el tiempo y de golpe te veo en el escenario del Rex tocando la Biblia. Claro. Con Billy Gone y estaba, no sé si no estaba Charlie también. Sí, creo que estaba Charlie, creo que estaba Porchetto, Raúl, sí. Había varios. Sí, estaban varios. Acompañábamos a ustedes sí. en la Biblia. No, a nosotros no actuamos porque Álvarez fue el productor y estaba vinculado con nosotros, razón. Álvarez. Sí. Era la versión de la Biblia hecha por quién, por La Pesada. Por La Pesada y el ensamble Buenos Aires totalmente, y qué sé yo, ¿viste? Era otra historia. Sí, totalmente. Yo lo fui a ver personalmente con Graciela, nos sentamos en la sala y lo vimos y nosotros estábamos maravillados de ver a todos los chicos del rock nacional tocando la Biblia. Exacto. Entonces, para nosotros fue algo muy fuerte, ¿viste? Sí. Y es el día de hoy que... Bueno, hay mucha gente que lo tomó a mal. Hay muchos como que lo tomaron como una cosa, no sé, como una especie de réplica. ¿Viste? Yo no lo tomé así. A mí me pareció una cosa linda, una versión, una cosa nueva, inspirada. Sí. por una música que habíamos escrito, ¿no? Sí. Pero que de alguna manera marcó un camino ya a cosas que empezaron a pasar. Era importante desde el punto de vista que era versionar canciones de rock argentino. Era como que ya empezaba uno a darse cuenta, aunque no nos dábamos cuenta de todo, que el rock iba a ser medio histórico, ¿viste? Claro. ¿No? Cuando yo llegué acá en el año 70, ustedes ya eran artistas consagrados. Y habíamos hecho algunas cosas como, qué sé yo, teníamos un par de discos, habíamos hecho muchos shows, habíamos tocado en grandes teatros donde todavía no tenía cabida el rock nacional. Pero bueno, inmediatamente se empezó a gestar un movimiento muy importante y empezaron a abrirse otros frentes, como por ejemplo el del folclore, ¿no? Claro. O sea, hasta ese momento los únicos representantes de ese movimiento eran los arcoíris. Claro. Porque Santolaya fue el primer tipo que empezó a flirtear entre el rock y el folclore. Claro, exactamente. Bueno, yo en ese momento trabajaba en Entel, en Maipú y Corrientes, subsuelo, que me acuerdo que Cámpora venía a mandar Telex a Perón, ¿no? Y me elegía a mí no me digas. Me elegía a mí de telexista, porque yo era muy rápido para escribir a máquina, ¿viste? Además tenía onda con él. ¿Viste? Le decía tío, ¿viste? Cuando llegaba, ¿no? Y lo leí otro día en un libro de Bonazo, que él cuenta, Bonazo, sí, íbamos a mandar con Cámpora, nos íbamos hasta Corrientes y Maipú en subsuelo a mandar. Y yo le dije a Bonazo, el que le mandaba el estrés era yo. Qué increíble. Le mandaba los teles a Perón y después se quedaban dialogando con Perón. Entonces improvisaban, ¿viste? ¿No? Y yo era el telexista ahí.
En ese momento yo escucho un reportaje en Modar en la Noche, no sé Modar qué, en la Noche. de que habían estado ustedes hacía 2 días, no sé qué, y después fue Arcoíris. Y ahí fue que los pibes estos decían, bueno, nosotros aparte de tocar y componer, enseñamos nuestros instrumentos. Dije, mira, qué buena oportunidad para ir a aprender algo con Gustavo Santolaya. Claro, y vos fuiste alumno. Y yo fui alumno de Gustavo. Sí, lo dijiste, te lo escuché. Claro, ¿no? me anoté, viste, y Gustavo, cuando el día que yo ingreso a la sala para ver qué es lo que me va a enseñar él, me dice, bueno, mira, acá vamos a tocar canciones de Crosby, Stills & Nash, de Bob Dylan, de Joan Baez, y que yo dije, me encanta todo eso. Yo dije, yo compongo también. A ver, cantamos un par de temas. Y le canté Todos los caballos blancos, le canté María del Campo, Hombres de Hierro. Y le encantó. Y le encantó. ¿Viste? Me dicen, venite el martes, porque el martes yo quiero hacer un disco, te voy a hacer un disco a vos, y aparte el martes nos juntamos con unos pibes que también quiero producir. Y el martes me citó para tal horario, y me encuentro con Charlie y Nito, ahí los conozco. ¿Esos eran los pibes? Esos eran los pibes. Él ya había marcado a Charlie y a Nito. Claro. ¿No? Y después Charlie y Nito se van influenciados por Jorge Álvarez, influenciados por Billy Bond, porque resulta que los Arcoíris, vos te acordás que ustedes estaban medio en la mitad de todo, pero Arcoíris eran catalogados como las amas de casa del rock. No, eso fue una boludez total Sí, que se les dio pero... por ponerle, porque los chicos, yo me acuerdo cómo fue. Hubo un reportaje en una revista o en un diario, no me acuerdo qué. Entonces, no sé si fue Santolaya que empezó a decir de que, bueno, que ellos hacían sus actividades cotidianas. Se lavaban las ropas. Se lavaban la ropa y barrían la piel. Era una comunidad. Eso fue el acabose, el ¿viste? Disparador. Yo no sé, porque si cualquiera puede lavar la ropa y barrer. Pero eso que me decís vos ahora, sí, ya se respiraba en esa época. Sí. Yo que no los conocía a ustedes, sí, decía, los únicos que están fuera de ese comentario son los Box Day. Sí. Porque yo nunca los escuché a ustedes, parecían como ustedes tenían la característica de ser un grupo de barrio. Fuimos un grupo de pero barrio. aparte había cierta fineza. Sí. Cierta cosa, cierto entendimiento que les permitía a ustedes ser lo que eran. Y yo decía, los únicos que no dicen esas cosas son los Box Day. Sí. O sea que me volvés a esa situación. Volvemos a esa situación y seguís pensando exactamente igual. Yo pienso así, yo pienso de esa manera. A mí no me molestaba para nada que ellos tuvieran un orden en la vida y que fueran personas que estaban organizadas. Porque yo creo que lo que él quería mostrar o decir era que ellos tenían una organización interna que les permitía trabajar y desarrollarse en esos sentidos. Claro, por ejemplo, en una creatividad única. Claro. Porque no hay ningún grupo. Bueno, con Javier lo hablábamos el otro día. Si hay algo que caracterizó al rock nacional es la originalidad de los grupos. Claro. Arcoíris no se parecía a nada. Claro. No había ninguno. Yo era un tipo que conocía mucho de folclore, porque yo a los 11 años ya tenía mi grupo folclórico. Yo tocaba folclore, éramos vestidos de gauchitos, ¿viste? Sí, sí. 3 guitarras y bombo, cantábamos vestidos con el formato ese de los fronterizos, los chalchaleros, que era el sumum del folclore. Lo siguen siendo. Bueno, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Los Nocheros. Sí. De folclore. ¿En serio Los Nocheros? Claro, por eso Los Nocheros me invitan a cantar en su primer disco. Fueron precursores ustedes. Claro, exactamente. Y después teníamos, en el mismo momento, yo era chiquito, tenía 12 años, y teníamos un grupo de rock que se llamaba Los Moscos. Bueno, ese fue famoso porque yo lo escuché muchas veces nombrar. ¿Sí? Claro, era un grupo donde nosotros tocábamos, lo más comercial que tocábamos era Creedence. Lo demás tocábamos Jimi Hendrix, por ejemplo. Después tocábamos Beatles y Rolling Stone. Y teníamos nuestros fans en la zona, allá en Cañada Rosquín. Cañada Rosquín es un pueblo que queda cerca de Rafaela, sí, entre Rosario y Rafaela. Y teníamos nuestros fans que venían 5 pibes de Pellegrini, 6 pibes del Trébol, 10 de San Jorge, 6 de la Emilia, los otros de Rafaela, que venían a vernos cuando nosotros tocábamos, porque nosotros tocábamos, hacíamos rock, ¿viste? Y cuando en el año 65 sale Lito Nevia con La Balsa, uno de los pibes me dice a mí, pero esto es igual que los iracundos, ¿viste? Porque nosotros íbamos a ver siempre los iracundos a San Jorge, claro, y eran impresionantes, porque fueron los primeros que tenían unos equipos Fender. No, los instrumentos de ellos. Instrumentos. Solo los instrumentos y los equipos. Exacto, ya sonaban. Era un espectáculo. Sonaban ya con un cromo total, claro, ¿viste? ¿No? Yo los iba a ver siempre. Cuando sale Lito Nevia con La Balsa, todos los pibes de mi pueblo decían, pero son como el iracundo, pero
con otro tema. No, yo decía, no son como el Iracundo. Nada que ver. Tienen otra cosa, ¿viste? Y claro, yo descubrí ahí, en ese momento, yo tenía 13 años, descubría de que se estaba engendrando el rock nacional a nivel popular. Yo no sé en qué andabas vos en ese momento, pero la primera canción que se escucha en la Argentina, en realidad, es La Balsa de Lito Nevia. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a hacer más. Oh no, ya sé, oh no, por algo lo he de cambiar. Miro alrededor para buscar el sol, quizás ese que me entibie cuando el día no esté más. Oh no, ya sé, oh no, sos vos, mujer, que no estás. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Ella es mi verdad, dime dónde está, en la gran ciudad o en la eternidad, en algún lugar de la inmensidad, dime si está y si existe en realidad. La puedo alcanzar. Solo un momento, yo quiero suponer que es mía y solo mía, y puedo amarla como sé. Oh no, ya sé, oh no, qué fácil es soñar. Miro alrededor para buscar el sol, quizás ese que me entibie cuando el día no esté más. Oh no, ya sé, oh no, sos vos, mujer, que no estás. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Ella es mi verdad, dime dónde está, en la gran ciudad o en la eternidad, en algún lugar de la inmensidad, dime si está y si existe en realidad, que con mis manos la puedo alcanzar. Los militares son al rock nacional Salió impresionante, ¿no? lo que el Guasón es a Batman. Y creo que no se salvó ninguno de esa época, de esta situación. A mí me tocó vivir la generación del 70 del rock. Digo a mí, para no incluir a otros, pero digo,
aparte de esa primera camada del rock del 65 al 70, después viene la otra camada que es la parte del 70, que cuando yo llegué acá a Buenos Aires los pibes se politizaban, iban a parar a diferentes partidos políticos. Nosotros que éramos músicos, yo politizaba mi canción. Claro. Mi primera canción fue Hombres de Hierro, que está inspirada en el mendozazo, que fue una revuelta popular en Mendoza, parecido al cordobazo, claro, parecido al rosariazo. Claro. En el mendozazo los militares subieron la luz, el gas y el teléfono un 100% y la gente salió a manifestarse a la calle y mataron a 8 mendocinos. Estos pichones de genocidas, realmente, porque estaban aprendiendo... Todavía eran chiquitos. Sí. Claro, exactamente. Y me acuerdo que hubo una manifestación de maestras que salieron a manifestarse con sus guardapolvos blancos y hubo un camión que les tiraba con una manguera con un líquido azul, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y ahí eso se combinó con una canción de Bob Dylan que era Blowing the Wind, sí, y se combinó con una gran presencia en mi vida que fue Claudio Gabis. Ajá. ¿No? Mirá cómo son las combinaciones para hacer una canción. Esa fue la primera canción que yo compuse, inspirado por toda esa cantidad de cosas. El mendozazo, Bob Dylan y Claudio Gabis. O sea que arrancaste de una con el tema social. Yo vivía, claro, vivía en la pensión, ¿no? Y ya cuando yo tenía 15 años, en mi pueblo, viste, en los pueblos había una cosa que se llama propaladora. Sí. Propaladora, que era una columna muy alta con bocinas con arriba. Parlantes, sí. Entonces ahí pasan una canción que, la verdad que era una canción que me paré con la bicicleta a escucharla, ¿viste? ¿No? Era una canción cantada en inglés, por 3 o 4 tipos, no sé qué. Y como viste esa cosa de pibe que nunca vas a averiguar qué es. ¿Y nunca te supiste? Nunca supe, hasta que vine a Buenos Aires. Que voy caminando por la avenida Rivadavia y justo escucho esa misma canción, por los mismos tipos de una disquería. Yo me imagino quiénes son. Entonces entré y le dije, quiero eso. Y me vende un simple de los Birds, cantando Hey Mr. Tambourine. Sí, un tema de Dylan. Un tema de Bob Dylan. Me lo llevo a la pensión, lo escucho en el Wincofón, claro, que le poníamos 2 cajas de zapatos para producir un sonido bifónico. Más grave, sí. O más estéreo. Claro. Y al día siguiente me vi desesperado al lugar dame más de esto, flaco, que esto es increíble, digo yo. Me dice, en ese momento la gente sabía vender discos, ¿viste? No es como ahora que miran la computadora. Antes, entonces el tipo me dice, mira, no tengo más de los Birds. Me dice, lo que tengo es un long play del autor de la canción. Le dije, dámelo, algo debe pasar con ese tipo. Sí. Entonces me lo llevé y era Freewheeling de Bob Dylan. Me lo pongo y en ese mismo momento que pasa esto, el bajista de Los Moscos, que se vino a vivir conmigo a Buenos Aires, se dedicó al jazz y tocaba con un tipo que se llama Crestesacci, Gustavo Crestesacci. Era un loco que tocaba jazz con músicas, con guainos y carnavalitos. La miércoles. ¿Viste? Un loco. Terminó en París, ¿viste? Falleció ya, pero terminó en París. Bueno, mi amigo de Los Moscos, el bajista de Los Moscos, a un concierto de Crestesacci y mi amigo fue Claudio Gabis, que se había separado de Manal y quería armar un grupo exótico y armó uno que se llama Ixú, que tocaron dos actuaciones nada más. Él quería tocar con ese bajista y aparece Claudio Gabis en la pensión. Upa. Yo no lo podía creer. No podía creer. Fue uno de los primeros tipos famosos que yo vi que apareció en mi pensión, la pensión de cuarta que yo vivía ahí en Moreno y Defensa. Y yo me acuerdo de Manal, el primer power trío de la Argentina, sí. Que tenía una foto que decía 2000 watts arriba, así un cartel. Sí, era muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, 2000 voltios. 2000 voltios, exactamente, 2000 voltios. Sí. Bueno, entonces en un momento mi amigo Horacio Fumero se va al baño y quedamos Claudio Gabi y yo en la pensión, ¿viste? Yo estaba así duro, ¿viste, no? Y entonces Claudio, que era muy simpático, me dice, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy músico también, le digo. Sí, ¿quién te gusta? ¿Qué escuchás? Bob Dylan, le digo. Se volvió loco. Se volvió loco, me dice, qué bueno, dice. Claro. Yo hacía 2 días que me iba a comprar el disco de Bob Dylan. Le dije, che, pero escúchame, cuando escucho en Freewheeling que toca un tipo con la guitarra acústica, canta y toca una armónica, ¿qué hace? Primero graba y después toca la armónica. No, me dice, tiene una trill que usa como una armónica. Qué interesante.
¿a vos te interesa? Sí, le digo. Mañana te traigo un atril con una armónica, me dice. Qué bárbaro. Al día siguiente vino y me trajo un atril con una armónica en el mismo tono que Blowing the Wind. Y te mató totalmente. Y empecé a tocar con Bob Dylan Blowing the Wind arriba de él, con los mismos tonos, sacando los tonos. Y ahí compuse Hombres de Hierro, que es un afano total. No, eso de no Blowing the creo Wind. No creo que sea una Bueno, Yo, mira, eso lo hemos hablado. Afano a mano armada. Claro, yo lo he hablado muchas veces. Con dos caños, ¿viste? Con otros músicos. No, mira, es tan difícil poder hacer una cosa absolutamente original. Sí, desde ya. Porque estamos trabajando con cosas que son, con elementos que son comunes a todos los hombres, ¿no? Sí. Entonces, yo no es por sacarme responsabilidad de mis afanos, ¿viste? Pero yo creo que todos de alguna manera estamos influenciados por todos. Sí, sí. Y que es imprescindible, es necesario parecernos a otro, ¿viste? Porque es de una manera parecernos a nosotros mismos. Yo me veo un poco en vos y vos te verás un poco en mí, como nos vemos en todos los otros. Absolutamente. Porque no hay otra manera de hacerlo. No podemos escapar de nuestra naturaleza, ¿viste? Claro. Entonces a mí me encanta que sea así, ¿viste? Bueno, y yo por ejemplo, esa fue la primera canción, que fue una canción política, y fue la primera canción que de alguna forma u otra tuvo su importancia porque me invitaron justo al tiempo. Yo ya empecé a grabar con Arcoiris, con Gustavo Santolaya, producido por Gustavo, y me invitan a la película Barrock, que están ustedes ya consagrados tocando ahí, ¿no? ¿Qué tocas en Barrock? Yo toco Hombres de Hierro, la única canción. Esa es la primera canción. Claro. Después me enteré que ustedes hicieron una filmación extra en Barrock, en donde Willy ya no tenía más barba, y tuvo como una barba postiza. Eso fue total. Todas esas cosas las sabe Nito. Total, sí. Nito sabe todo eso. Nito se acuerda de eso. Sí, y cada vez que vemos la película nos matamos de risa. No, pero hay una peor que esa todavía. Porque resulta que a mí no me habían dicho que teníamos que hacer esa. Y bueno, y yo había vendido la guitarra. Entonces me fui a tocar con una Stratocaster. La original está con una Gibson Les Paul. Y la otra está con una Stratocaster. Pero yo toco dos guitarras del mismo tema. Eso es tremendo. Y Willy con barba postiza. Willy por eso con la barba postiza. Y el batero de Sui Generis con dos camisas toca. Toca con dos camisas. Uy, por favor. Sí. Eso fue increíble, Pero bueno, así era que en esa época. Bueno, y a mí me toca ser el Pete Seeger, el Woody Guthrie o el Bob Dylan, que Bob Dylan iba a tocar cuando mataron a Luther King y qué sé yo, y me toca esa, ¿viste? ¿Qué personaje que te tocó, León? Y me tocó ese personaje y lo ensalcé y fui el más prohibido de todos. Todas mis canciones fueron prohibidas en el tercer disco. De 12 canciones me dejaron 2. 10 las tuvimos que volver a regrabar con otras letras. Y bueno, pero si no te hubieran hecho tan fuerte. No, ya sé, sí. Pero, viste, estuve preso 3 o 4 veces, en varios lados. a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que
que no me abofeteen la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Claro, yo fui exiliado y las canciones, en vez de censurarlas, los tipos censuraban las canciones, pero en vez de que la gente no las cantaba, la gente las cantaba cada vez más. Claro, cuando yo me voy dejo el cuarto disco grabado que está Solo le pido a Dios, claro, que era una canción compuesta para colaborar en algo con la paz entre Argentina y Chile. Y en ese momento fue citado, en el 78, eso claro, más o menos. fui citado en el primer cuerpo de ejército, donde un tipo me decía, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Ah, qué bien. Me dice, ¿viste? Yo no sabía qué decirle. Entonces el tipo me la prohibió directamente, estaba prohibida la canción. Bueno, te la hago corta. Pasó toda la época de la dictadura, llega la guerra de Malvinas y Solo le pido a Dios hasta la cantaban los soldados argentinos en Malvinas. Seguro. Y cuando perdimos la guerra, el mismo gobierno militar la declara de interés nacional, claro, y la obliga a pasar por todas las radios. ¿Viste? Eso fue tremendamente asqueroso. Pero a mí me tocó vivir esa parte, y lo que te cuento es que yo me fui al exilio durante 2 años, y cuando vuelvo, la primera actuación que hago fue invitado por los maestros de la Universidad de Luján, que habían cerrado. Yo voy, tocaba, era un beneficio para ellos. Y al día siguiente vienen a buscarme en mi casa directamente. ¿Qué año era esto? Año 81, casi 82. Antes de que venga Mercedes Sosa, sí, año 81, y antes de la Guerra de Malvinas. Me acuerdo para reunirme con el general Montes a las 7 de la mañana en el primer cuerpo de ejército. Dije, ¿no puede ser un poco más tarde? No, a las 7 de la mañana tenía que ser, ¿viste? Al pedo, pero temprano.
Y me dice, tiene que presentarse con saco y corbata. Y le dije, yo no tengo ni saco ni corbata, le digo, la verdad no tengo saco y corbata. Y me prestó un saco y una corbata Moro. Pasé a las 6 de la mañana por la casa de Moro y él me prestó un saco y una corbata. Fui a reunirme con este tipo como para explicarle. Yo tenía en la idea qué explicarle, ¿viste? Ya venía pensando qué cosas explicarle, ¿viste? Realmente discutir con él ciertas cosas y ciertas posturas del rock nacional y que las letras eran populares y todo esto, ¿no? Todo esto yo le iba a explicar. Cuando llego, abro la puerta, por ejemplo, me siento en el escritorio para explicarle y veo que el tipo se queda parado, ¿viste? Entonces me paro, otra vez. El tipo me mira fijo a los ojos, saca un arma del cajón del escritorio, me apunta así y me dice, la próxima vez que usted cante en la Universidad de Wuhan estas canciones, yo mismo le voy a pegar un balazo en la cabeza. Retírese ya. Y me retiré. No hablé ni una palabra. Esa fue la conversación. Pensé todo lo que le tenía que decirle y al final no me dejó hablar ni una palabra el tipo. Fue un monólogo de tres palabras nada más y se acabó todo. O sea, esas eran las cosas que yo vivía con mis canciones, ¿viste? Después cuando viene Mercedes Sosa, en el año 82, en la época de Galtieri, por eso nosotros a veces decimos que Mercedes Sosa es el ícono de la democracia, porque nosotros no creíamos que venía la democracia, nosotros no le creíamos ni a los militares ni a los políticos, claro. ¿Viste? Los políticos porque eran unos tontos y los militares porque eran unos asesinos, ¿viste? Claro. Lo que sea. La cosa que se me cayó la ficha de que posiblemente venga la democracia fue cuando vino Mercedes Sosa a tocar al Teatro Ópera y yo ahí toqué con ella Sobre le pido a Dios y después a los 6 meses estalla la Guerra de Malvinas y Sobre le pido a Dios se escucha cantar hasta en la isla Malvinas por los muchachos, claro. Los chicos que iban a morirse, ¿no? De frío, de hambre, de enfermedades y de la guerra. Y después pasa lo que pasó, que los militares la declararon de interés nacional a la canción. O sea, pasé por todas esas situaciones. Por todos los estadios. Por todos los estados, ¿no? En la época que ustedes eran conocidos, yo me acuerdo que la rebeldía era simplemente usar el pelo largo. Sí. Eso fue en la época de Onganía, donde a los pibes se los encerraba, les cortaban el pelo. Sí. Esa era la rebeldía, porque la canción, en realidad la canción de rock no era una canción contestataria. No, todavía no. Era una canción que hablaba de libertad. Hablaba de libertad, sí. Lo que se buscaba era la libertad, claro. En hacer lo que uno quería hacer como una motivación del amor, ¿no? Yo me enamoro de una idea, de un ideal, y necesito tener la libertad de poder hacerlo. Pero en ese momento hablar de libertad y usar el pelo largo era tan fuerte, era horrible, como hablar de la guerra. Mal de ellos, sí. En la época me tocó vivir a mí. Sí, lo tomamos como una cosa personal, era como una cosa personal. Sí. Una vez la llevé a Graciela, nosotros estábamos de novio, con la que es mi esposa hoy día. Estábamos de novio en ese momento, estábamos escribiendo la Biblia en casa. Yo estaba haciendo los resúmenes y eso. Y la llevé, ella vivía en Bernal, yo vivía en Quilmes, ella vivía en Bernal. La llevo con el Polara de mi viejo, mi viejo tenía un Polara. Y resulta que había hecho un aparato, para poder sacarle nafta al auto porque se le quedaba sin nafta. Y había guardado una botellita de nafta con una estopa. Ajá. Los tipos me pararon a las 5 de la mañana, un operativo, y abrieron el baúl y empezaron a los gritos, una molotov. Y yo digo, acá me liquidan los tipos. Bueno, yo estuve en Cana no sé cuánto tiempo. Hasta que vino el comisario y me dijo, ¿usted qué hace acá? Y digo, no sé, yo llevaba a mi novia a la casa y me trajeron para acá. Claro. Bueno, vas a hacer, y me largaron. Tremendo. Así como me metieron, me largaron, sin mucho argumento. Sí. Pero era el momento que vivíamos. Pero sin embargo, yo como te decía recién, creo que eso fue para nosotros un motivo suficiente como para fortalecernos todavía más en la idea que teníamos. Los que quedamos vivos. Claro, los que quedamos vivos, claro, que no fueron muchos. Yo tengo muchos amigos que desaparecieron, ¿viste? O sea, muchísimos. Yo estaba en la Plaza de Mayo cuando Perón nos echó de la plaza. Sí. Y terminamos todos hasta el Parque San Martín, que terminó ahí y ya estaban la gente que era montonera y ERP, ¿no? Con los pañuelos, qué sé yo, pero nunca creímos que se iba a armar el tole-tole que se armó, y tampoco jamás creímos que los militares iban a hacer la que hicieron, ¿no? Nunca pensamos que la gente podía llegar a hacer semejantes cosas. Uno tenía esa imagen del desastre humano de la época de Hitler, ¿viste? O del genocidio. Bueno,
del genocidio turco contra los armenios, sí. del genocidio alemán contra judíos. Claro. Y de tantos otros genocidios. Y de tantos otros genocidios como el genocidio español contra los indígenas de toda la corriente americana, que nunca se arrepintieron de eso, ¿viste? ¿No? Uno tenía en la mente eso, pero no teníamos... Bueno, de españoles y ingleses, holandeses todos y franceses los ingleses y portugueses. Cuando mataron a todos los de Gandhi, ¿viste? Y los norteamericanos con los indígenas. Bueno, uno en realidad conocía esos genocidios, pero no creía que la cosa iba a pasar aquí Podía en pasar casa. acá, sí, aparte entre hermanos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de culturas distintas, pero acá éramos los mismos, éramos las mismas personas. Lo importante es que estamos acá y... Claro, sobre todo eso, ¿no? Agradecerte que vos hayas accedido a venir a este pequeño programa, donde lo único que tratamos de hacer es charlar como amigos y como personas que hemos vivido una misma época y públicamente agradecerte lo que sos, ¿no? Darte gracias por ser una persona íntegra en tu pensamiento y en tu acción, no solo en la palabra, porque cosas bonitas mucha gente las dicen pero no las llevan en práctica. Así que para mí, León, es un gusto enorme que hayas venido, te agradezco de todo corazón y te agradezco mucho de que seas quien sos. Bueno, te agradezco mucho, gracias por la invitación y espero que esto sirva por lo menos para... Para conocerte un poco. Claro, más. ¿no? Y aparte para mostrarle a la juventud de que seguimos en el camino. Seguimos, no vamos a aflojar. Un abrazo, León. Bueno. Muchas gracias, loco.